a todos y bienvenidos a Irule TV. Hoy tenemos la tercera y última parte de la trilogía de videos analizando a los dragones de Breath of the Wild. En esta ocasión analizaremos a Eldra. Todos sabemos que Eldra es un dragón que está relacionado con el fuego, pero también posee ciertos detalles que son demasiado interesantes y a petición de nuestros miembros del canal y a nuestros Patreon, analizaremos todos los pormenores de este dragón del fuego. Si tú también quieres aparecer en pantalla en nuestros videos, te dejamos el link. Ese no. Te dejamos el enlace, mucho mejor, de nuestro Patreon en la descripción de este video. Con mucha prisa te decimos que tengas tu bebida favorita y un snack a la mano, porque rapidito comenzamos. Analicemos el nombre de este dragón. En Latinoamérica se llama Eldra, que en el video sobre Farodra analizamos lo que significa el nombre de Eldra. Paréntesis, si aún no lo has visto, te lo dejamos aquí arribita en recomendados para que entiendas lo importante que diremos a continuación. En el idioma inglés se llama Dinral, que deviene de la palabra Din, diosa del poder relacionada con el fuego. Y en el idioma japonés, este dragón que estamos analizando se llama Oldra. Ojo aquí, Oldra, curioso nombre, ya que no encontramos oculto el nombre de la diosa Din, diosa relacionada con este dragón rojo. Es por ello que nos encanta investigar de esta forma a The Legend of Zelda en este canal llamado Irule TV, para develar hasta los más ocultos detalles. Y como dice el dicho, Dios está en los detalles. La región de Eldin en el idioma japonés se llama Orudin o también Oludin, lo que nos da la palabra Eldin en los idiomas occidentales. Así que el nombre de este dragón en japonés, Oldra, viene de la palabra Orudin, que es la región relacionada con la diosa Din. Y Orudin sí que lleva el nombre de esta diosa, Orudin. Habrá que tener cuidado y no confundirse con que Orudin o el nombre del dragón Oldra están relacionadas con la región de Ordona del juego Twilight Princess. Sobre todo si recordamos que en este juego existen regiones relacionadas con las diosas doradas y por supuesto con estos dragones. De hecho, oficialmente se nos cuenta que las regiones de Twilight Princess deben su nombre en honor a los dragones vistos en Skyward Sword. En español, Orudin y Ordona suenan muy parecido, pero nuevamente les comentamos que precisamente por este tipo de casos nunca hay que dejar de leer. La manera de llamarse la región de Ordona es solamente en el idioma inglés, y se dice Latuan en español. En el idioma japonés se llama Ratuanu, por lo que no tiene nada que ver con la diosa Din. Como sí que está relacionado el nombre de este dragón Eldra o Eldin u Oldra, como quieras llamarle, con la diosa del poder. Al fin terminamos de analizar el nombre de este dragón. Es aquí cuando los envidiamos a todos ustedes por no ser el guionista de Irule TV, porque en verdad fue todo un caos ordenar tantas etimologías de varios idiomas y de varios juegos, como Skyward Sword, Twilight Princess y Breath of the Wild. Si tú quieres invitarle un café a este pobre creador de contenido que trabaja para ustedes, puedes donarnos desde $1 en la opción de super gracias como ves en pantalla. Ya saben que todas sus donaciones se van directo a la cafetería del canal. Y también puedes compartir este video porque así nos ayudas a que nuestros documentales sean recomendados para todos los amantes de esta gran franquicia. De esta forma en la que nos recomendaría más esta plataforma, más personas que quieran conocer este tema sobre los dragones de Breath of the Wild, entre otros temas misteriosos como la diosa de las arenas, podrán ver nuestros videos. Ese video de la diosa de las arenas tiene más de 40 minutos de pura información. Pero espera, que este video aún no termina.
Volviendo a la mitología china, como hemos revisado en cada uno de estos 3 videos sobre los dragones de Breath of the Wild, encontramos que este dragón llamado Eldra tiene una connotación muy particular. Los dragones siempre han estado sumergidos en la creencia colectiva global de que poseen un aliento de fuego que pueden expeler, como tantas veces hemos visto en la mayoría de sus representaciones. Pero esto casi siempre está ligado a los dragones europeos, que en la mayoría de las veces respiran fuego. En cambio, el dragón chino normalmente respira nubes. La mitología china sigue explicándonos que estos dragones suelen representarse flotando en el cielo como una gran serpiente. Danzan entre las nubes mientras juegan con sus movimientos en el aire, como si fuesen una hermosa perla que llamea. Esta representación de libertad es una especie de fuente de poder para ellos, y además, esta capacidad de perderse entre las nubes les permite ascender a su mundo divino y regresar a la tierra, por supuesto, cuando quieran. Esperen un poco. Estamos viendo en pantalla que los dragones de Breath of the Wild acceden a otro mundo a través de un portal que se abre en los cielos, atravesando un círculo de nubes, precisamente como nos lo comenta la mitología china. Seguramente si has jugado Breath of the Wild, claro que te has quedado maravillado observando cómo estos dragones parecían adentrarse hacia otra dimensión. En la leyenda de Zelda, conocemos este cambio de submundo entre las nubes en el juego Skyward Sword. En este juego podemos observar la dualidad de escenarios, las tierras inferiores y el mundo entre las nubes, en donde viven los hijos del viento. Video que te recomendamos aquí arribita para que lo mires al terminar este video, porque es intrigante el saber que por supuesto sigue existiendo hasta la época de Breath of the Wild el mundo de los cielos. Por favor, escribe en la caja de comentarios si tú también has pensado que estos dragones, al esfumarse de la cúpula celeste vista en Breath of the Wild, en realidad se estaban encaminando al mundo donde vive la gente de los cielos. Recordemos que la secuela de Breath of the Wild, de manera oficial, según lo visto en los trailers, se ambientará en cierta parte en un mundo sobre las nubes. Esto es por demás emocionante. Las evidencias están ahí para convertir todo esto en una realidad. ¿Será acaso que volveremos a ver a estos dragones en la secuela de Breath of the Wild? Este misterio de los dragones es tan grande que Nintendo fácilmente puede seguir su narrativa en tan esperada secuela. No sé ustedes, queridos amigos, pero esto se pone cada vez más interesante. Recordemos que el director de Breath of the Wild y de su secuela es Hidemaru Fujibayashi, pero también fue director de Skyward Sword, juego por excelencia que maneja el mundo de los cielos. Tal y como vemos que volverá a ocurrir esta dinámica de los cielos en la secuela de Breath of the Wild, aumenta en porcentaje que esto pueda llegar a ocurrir. Y si ya miraste nuestro documental llamado La Conexión Ancestral en The Legend of Zelda, sabrás más concretamente de lo que estamos hablando. En Skyward Sword, más precisamente en la región de Eldin, existe un dragón llamado exactamente Eldin, aunque también es llamado el Dragón del Fuego. Convenientemente, posee todos los elementos característicos de este dragón que analizamos del juego Breath of the Wild, por lo que te pedimos que nos acompañes a estudiar qué tiene de interesante tan particular tema. En esta región de Eldin podemos encontrar el Templo de la Tierra, y aprovechamos para decirte que ya está disponible nuestro video en donde analizamos los lugares de Breath of the Wild, en donde pudiesen existir los tan añorados templos que muchos queremos de vuelta en su secuela. En esta región de Eldin
Como mencionamos, el Templo de la Tierra se ubica en un lugar contiguo al volcán que presumiblemente es la Montaña de la Muerte, lugar que en el juego Ocarina of Time poseía en su interior el Templo del Fuego, y ahí Link se enfrentaba con el dragón de lava subterráneo llamado Volvagia. La forma de Volvagia es muy parecida a la de los dragones de Breath of the Wild, pero más propiamente dicho, es casi una calca del dragón Eldra. Todos estos dragones poseen la forma de un dragón clásico de la literatura ancestral de la cultura china. Sus detalles en sus cráneos, el color de su cuerpo, la forma de sus garras y su elemento fuego los convierten a primera vista casi en un mismo ser. En este templo de Skyward Sword podemos ver representado en infinidad de veces a un dragón de fuego que presumiblemente es el dragón de este juego Skyward Sword llamado Eldin. Estas representaciones tienen una imagen por demás idéntica en diseño al dragón Volvagia. Si existe alguna duda, juzga las imágenes que te estamos presentando en pantalla por ti mismo. El parecido es impresionante. Si estás pensando lo mismo que nosotros, coincidirás que no hay mejor momento para hacer un videoanálisis para nuestro libro de Mudora sobre este dragón Volvagia. Sobre todo porque estamos en la temporada de los dragones aquí en Hyrule TV. Por favor, comenta en la caja de comentarios si tú crees que este dragón Volvagia volverá a aparecer en la secuela de Breath of the Wild. Sobre todo porque de manera oficial, en los trailers, podemos apreciar que definitivamente volverán a aparecer estos diseños draconianos que ya vimos en Breath of the Wild y que hemos analizado en estos videos dedicados a los 3 dragones del aliento de lo salvaje. En conclusión, el misterio de los dragones ahora está más claro. Estos dragones son espíritus guardianes de las fuentes del valor, del poder y de la sabiduría. Aunque no se puedan derrotar en Breath of the Wild, sí podemos saber que no son invencibles, o por lo menos no son todos poderosos. Porque si sufrimos un ataque de ellos, nos daremos cuenta que su daño no es tan grande. Además, ya hemos visto que incluso uno de ellos pudo ser corrompido por la malicia de Ganon. Sin mencionar que con solo una flecha sencilla de madera podemos arrancarles partes de su cuerpo, como escamas, colmillos, incluso garras. Ahora, aunque el álbum de fotografías de Breath of the Wild coloque a estos dragones en la sección de enemigos, si también te pasó lo mismo que a nosotros durante estos 3 videos, ya no volverás a ver de la misma manera a estos espíritus guardianes. En Hyrule TV, como ya completamos el juego Breath of the Wild, prometemos no atacarles. Nunca más los molestaremos mientras hacen su recorrido de vigilancia. Solamente vamos a dejarlos tranquilos y nos les quedaremos mirando maravillados toda su elegancia y su esplendor majestuoso, como lo hicimos la primera vez que los vimos surcando los cielos. Agradecemos que hayas visto toda esta trilogía. Recuerda que se vienen más videos sobre los dragones de The Legend of Zelda en esta temporada llamada El Otoño de los Dragones. En verdad, te lo agradecemos mucho. Síguenos en Facebook, Instagram donde tenemos memes celderos, Discord y Amino Hyrule TV Oficial para más contenido. No olvides suscribirte y activar la campanita Gerudo. Y recuerda que tú estás en Hyrule TV. Queremos agradecer a Denise García y a Nico Peralta por sus super gracias en el video de Farodra. También queremos mandar saludos a Alex Amparán hasta Chihuahua, México. Para Marvin hasta Panamá. Saludos para Guada Rossi Fedicin. Para Luis Alexei Galvez Salguero. Para Jason Andrés Salcedo Mercado. Saludos para Elison Cabuto hasta México. Saludos para Leviten02, para Andrés Contreras Paveda. Saludos también para Víctor Hugo Salazar Rodríguez hasta México. Saludos para Kelvin Batista, para Esqui hasta República Dominicana.
Saludos para Subjefe Final 1, para Jess allá en la Tingle y para Juan Vicente Ballester. Muchísimas gracias a todos por ver este video, por suscribirse y por activar la campanita Gerudo. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia, pero solo uno es leyenda.